No todas las persecuciones empiezan con una amenaza. Algunas empiezan con una mirada. Yo tenía 14 años cuando ocurrió y durante mucho tiempo me costó aceptar que aquello había sido real. No porque no lo recordara, sino porque entenderlo significaba aceptar algo peor, que no fue un accidente, ni una confusión, ni una historia exagerada por el miedo. Alguien me vio esa noche y decidió seguirme. En mi pueblo se hablaba en voz baja de los zánganos, no como criaturas ni como espíritus del monte, sino como hombres que habían aprendido cosas que no debían, brujos, personas capaces de moverse de formas imposibles, de esconderse a plena vista, de acercarse sin ser escuchados. Decían que buscaban mujeres solas, que sabían esperar y que cuando elegían no se detenían fácilmente. Yo no pensaba en nada de eso cuando salí de mi casa. Mi hermano menor estaba enfermo, mi madre no podía dejarlo solo y mi padre no estaba. El pueblo quedaba lejos, al final de un sendero oscuro que yo conocía bien, al menos de día. Esa noche caminé creyendo que el peligro estaba en el monte. Hoy sé que el peligro caminaba conmigo. Lo primero que sentí no fue miedo, fue incomodidad, como si alguien hubiera invadido un espacio que no se ve, pero se siente. Esta es la historia de cómo esa sensación se volvió certeza, de cómo los pasos invisibles se transformaron en saltos y de cómo en medio del camino entendí que ya no era una niña para él, sino un objetivo. Tenía 14 años, pero esa noche sentí que era más pequeña. No por mi cuerpo, sino por la forma en que el mundo parecía hacerse más grande y más hostil a medida que caía la oscuridad. Mi hermano menor llevaba todo el día enfermo. La fiebre no cedía y cada tanto comenzaba a delirar, murmurando cosas sin sentido. Mi madre no se separaba de su lado. Le pasaba paños fríos por la frente, le hablaba en voz baja, le tomaba la mano como si así pudiera retenerlo en este lado del mundo. Mi padre no estaba en casa. No recuerdo si había salido por trabajo, por un favor o simplemente porque no había tenido opción. Lo único que recuerdo es el silencio que dejó su ausencia. Un silencio que hacía más pesada cada decisión. Cuando mi madre revisó la última caja de medicamentos y la dejó sobre la mesa, supe lo que iba a pasar. No lo dijo de inmediato. Me miró primero. Esa mirada larga, cansada, en la que se mezclan la preocupación y la culpa. El pueblo quedaba lejos. Casi una hora caminando rápido, si no me detenía. El sendero era estrecho, oscuro, y por la noche se volvía un pasillo sin bordes claros. «Tengo que ir», dije yo antes de que ella hablara. Mi madre negó con la cabeza al principio, pero no había alternativa. Me dio el dinero, me pidió que no me entretuviera, que regresara lo más rápido posible. Me persigné sin saber bien por qué, me puse un suéter y salí. Apenas crucé la puerta, sentí el cambio. La noche no era tranquila. No había viento fuerte ni tormenta, pero el aire estaba cargado. El monte parecía demasiado quieto, como conteniendo algo. El sendero comenzaba a pocos metros de la casa, una línea de tierra que se internaba entre los árboles y desaparecía de inmediato. Respiré hondo y empecé a caminar. Mis pasos sonaban demasiado fuertes. Cada pisada parecía anunciar mi presencia. Traté de regular el ritmo, de no apurarme demasiado, pero tampoco de ir lento. Quería terminar con eso rápido. Al principio, todo fue normal. Los sonidos habituales, insectos, hojas, alguna rama que crujía bajo su propio peso. Me repetía que no pasaba nada, que había hecho ese camino muchas veces.
Pero a los pocos minutos, algo cambió. No fue un sonido claro, fue una sensación, como si el aire a mis espaldas se moviera distinto, como si alguien hubiera entrado en el mismo espacio que yo ocupaba, aunque no pudiera verlo. Sentí la espalda tensa, los hombros rígidos, una incomodidad que no encontraba explicación. Seguí caminando. Entonces, escuché el primer salto. No fue el ruido de un animal pequeño, tampoco fue torpe. Fue un golpe seco, breve, seguido de un silencio inmediato. Venía de entre los árboles, no muy lejos del sendero. Me detuve. Esperé unos segundos conteniendo la respiración. No escuché nada más. Me convencí de que debía ser algún animal nocturno, algo asustado por mis pasos. Reanudé la marcha. El segundo salto fue más claro, más cercano. Esta vez sentí cómo el corazón me daba un golpe fuerte en el pecho. El sonido venía del lado opuesto al anterior, como si aquello se hubiera desplazado sin pasar por el suelo. No corrí. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí me lo prohibía. Una intuición extraña, irracional, me decía que no debía hacerlo. Caminé más rápido. A los pocos minutos, los saltos se repitieron. Uno, luego otro, siempre a los costados, nunca delante, nunca detrás del todo, como si alguien me estuviera rodeando sin dejarse ver. Fue entonces cuando entendí algo que no supe poner en palabras hasta muchos años después. Aquello no se estaba moviendo por el monte, se estaba moviendo alrededor de mí. Sentí una mirada, no en la espalda, sino en el cuerpo entero, una atención insistente, pesada, que me hacía sentir expuesta de una forma que no conocía. Quise llamar a mi madre, quise gritar, pero la voz no me salía. El sendero parecía más largo, más estrecho, los árboles cerraban el cielo y la oscuridad se hacía más espesa a cada paso. Alguien me había visto salir y ahora sabía que yo estaba sola. Y sin saberlo aún, acababa de dar el primer paso hacia una persecución que no iba a terminar fácilmente. Al principio intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. El miedo tiene formas extrañas de crecer cuando uno camina solo de noche, y yo era apenas una adolescente atravesando un sendero que siempre había escuchado describir como peligroso. Pensé que quizá mi mente estaba llenando los espacios vacíos con suposiciones, pero el cuerpo no mentía. Cada pocos pasos sentía un cambio en el aire, como si algo se desplazara a mi alrededor sin tocar el suelo. No escuchaba ramas romperse ni hojas arrastrarse, solo esos saltos breves, secos, imposibles de ubicar con precisión. El ritmo comenzó a inquietarme. Caminaba y al poco rato, un salto. Aceleraba y el salto respondía. Me detenía y el monte se quedaba en silencio. No era un animal huyendo, era algo ajustándose a mí. Empecé a contar mis pasos en silencio, una costumbre vieja para mantener la calma. 10, 20, 30. Cada vez que llegaba a 50, escuchaba el sonido de nuevo, como si aquello supiera exactamente cuándo mi mente comenzaba a distraerse. Sentí un sudor frío bajar por la espalda. Intenté no mirar hacia los costados. Tenía la certeza de que si lo hacía, iba a ver algo que no estaba preparada para entender. Mantuve la vista fija en el sendero, en la franja de tierra apenas visible bajo la luz débil de la luna. Fue entonces cuando noté algo peor. El sonido ya no venía solo de arriba,
Ahora, a veces, parecía venir desde más abajo, como si aquello descendiera y volviera a elevarse sin esfuerzo. No caminaba, no necesitaba hacerlo. Usaba el monte como un soporte, no como un obstáculo. Y en medio de todo eso, apareció otra sensación: vergüenza. No sabría explicarlo mejor. Nadie me tocaba, nadie hablaba, nadie se mostraba, pero sentía una incomodidad profunda, íntima, como si estuviera siendo observada de una manera que no correspondía, como si mi sola presencia fuera interpretada como algo más. Me abracé a mí misma sin darme cuenta. El sendero se estrechaba en algunos tramos. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, cerrando el paso. En uno de esos puntos, escuché algo distinto. No fue un salto, fue una exhalación lenta. Venía de muy cerca. Me detuve en seco. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentí que iba a delatarme. La respiración volvió a escucharse, esta vez más alta, más clara. No era la respiración agitada de un animal, era profunda, controlada, humana. Ahí comprendí algo que me heló la sangre. No estaba huyendo de algo salvaje, estaba siendo seguida por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Quise rezar, pero no recordé ninguna oración completa. Quise pensar en mi hermano, en mi madre, en la casa. Me obligué a mover las piernas, a seguir caminando, aunque sentía que cada paso me exponía más. Los saltos volvieron, pero ahora eran más espaciados, más calculados, como si aquello ya no tuviera apuro, como si estuviera disfrutando el camino. En un momento sentí claramente que algo se detenía a mi lado izquierdo, oculto entre los árboles. No lo vi, pero su presencia era tan fuerte que tuve que girar un poco la cabeza, solo lo suficiente para confirmar que no estaba sola. No había nada visible, pero el monte, ahí, estaba distinto, más oscuro, más atento. Seguí caminando sin mirar más. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Sabía con una claridad terrible que quien me seguía ya me había estudiado lo suficiente y que pronto, muy pronto, iba a decidir mostrarse. Cuando las primeras luces del pueblo aparecieron entre los árboles, sentí un alivio tan intenso que casi me hizo perder fuerzas. No era alegría. Era una sensación parecida a cuando uno sale a la superficie después de estar mucho tiempo bajo el agua. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero seguía caminando. Los saltos desaparecieron. Ese silencio repentino me desconcertó más que los ruidos. Durante varios minutos no escuché nada fuera de mis propios pasos. El sendero pareció ensancharse, el monte abrirse un poco, como si me estuviera soltando. Pensé por un instante que tal vez todo había terminado. Entré al pueblo sin mirar atrás. Las casas estaban encendidas, algunas personas todavía conversaban en las veredas, un perro ladró a lo lejos. Esos sonidos cotidianos me devolvieron una falsa sensación de normalidad. Me obligué a respirar despacio, a comportarme como si nada hubiera pasado. Fui directo a la farmacia. El hombre detrás del mostrador me miró con atención. Tal vez notó que estaba pálida o que mis manos temblaban cuando apoyé el dinero. Me preguntó para quién eran las medicinas. Le respondí con pocas palabras. No quería abrir la boca más de lo necesario. Temía que, si hablaba de más, algo de lo que había vivido se escapara conmigo. Mientras esperaba, sentí otra vez esa incomodidad. No era miedo, era conciencia. Como si alguien estuviera demasiado cerca aunque no lo viera. Miré alrededor. No había nadie extraño, solo gente del pueblo, rostros conocidos, movimientos normales. Sin embargo, tuve la certeza de que no estaba sola del todo.
Recogí las medicinas y salí. El aire del exterior se sentía distinto, más frío, más pesado. Miré el cielo buscando alguna señal, algo que me indicara que debía quedarme, pedir ayuda, decirle a alguien que me acompañara, pero no lo hice. No sabía qué decir, y en el fondo sabía que nadie iba a entender. Tomé el camino de regreso. Apenas crucé el primer tramo del sendero, lo sentí. No lo escuché, no lo vi, lo sentí. La misma presión en el cuerpo, la misma atención invasiva. Era como si el pueblo solo hubiera sido una pausa, un lugar donde aquello decidió no mostrarse, pero no irse. Avancé unos metros más. Entonces, un salto, más fuerte que los anteriores, más cercano. Las ramas crujieron con claridad. El sonido vino desde arriba y cayó casi a mi lado, oculto por los árboles. El corazón se me subió a la garganta. Los saltos comenzaron de nuevo, pero ya no eran erráticos. Tenían dirección, me rodeaban, me cerraban el paso. A veces sonaban a mi derecha, otras a mi izquierda, como si alguien se moviera con una agilidad que no correspondía a un cuerpo común. Sentí otra vez esa vergüenza profunda, esa sensación de estar siendo mirada de una manera que me hacía querer desaparecer. Bajé la cabeza sin darme cuenta, como si eso pudiera protegerme. Y entonces ocurrió algo distinto. Escuché pasos. No sobre el sendero, no sobre la tierra. Pasos sobre madera. Levanté la vista. A unos metros delante de mí, entre dos árboles, había un tronco caído. Algo se movía encima de él. Primero vi la sombra, luego lentamente la forma. Era un hombre, o algo que pretendía serlo. Estaba agachado, apoyado sobre las manos. Sus brazos eran largos, cubiertos de pelo oscuro y sucio, y parecían demasiado fuertes para el resto de su cuerpo. La ropa que llevaba colgaba en jirones, manchada, vieja, como si no se la hubiera quitado en años. Cuando levantó la cabeza, sentí que el estómago se me retorcía. Su rostro estaba mal hecho. No sabría decirlo de otra forma. La boca se abría más de lo normal, estirada en una sonrisa torcida, una mueca fija que no mostraba alegría, sino intención. Los dientes eran amarillos, desparejos. Los ojos, hundidos, brillaban con una atención que me atravesó por completo. No me miraba como se mira a una persona. Me observaba como algo que se evalúa. Me quedé paralizada. Él no se movió, solo me sostuvo la mirada. Incliné el cuerpo hacia adelante, apenas, como si quisiera acercarse, y entonces entendí algo que me heló la sangre. No tenía apuro, no necesitaba correr, ya estaba ahí. Di un paso atrás. Su sonrisa se ensanchó. No dijo una palabra, no hizo falta. Giré y corrí. Los saltos volvieron con violencia. El monte parecía romperse a mi alrededor. A veces lo veía entre los árboles, otras solo sentía su presencia tan cerca que me faltaba el aire. No gritó, no me llamó, jugaba conmigo. Cada vez que miraba hacia atrás, lo veía más cerca, moviéndose de formas imposibles, usando el monte como si fuera parte de su cuerpo. La casa apareció al final del sendero como una promesa desesperada. Corrí sin pensar, sin sentir las piernas. Antes de entrar, cometí el error de mirar una última vez. Él estaba ahí, de pie, al borde del camino, inmóvil, sonriendo, como si supiera que, aunque yo llegara a casa, esto no había terminado. Corrí hasta que el aire me quemó el pecho y las piernas dejaron de responderme con precisión. No recuerdo haber pensado con claridad durante esos últimos metros. Solo tenía una idea fija, repetida una y otra vez, como si alguien la golpeara dentro de mi cabeza. Llegar,
entrar, cerrar. Cuando crucé el umbral de la casa y cerré la puerta, el golpe de la madera resonó más fuerte de lo que esperaba. Me apoyé contra ella con todo el peso del cuerpo, respirando de forma desordenada, como si hubiera escapado de algo que todavía podía atravesar paredes. Mi madre levantó la vista desde la cama de mi hermano. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba así. Yo no supe qué responder. No podía decir, hay un hombre en el monte, porque eso no alcanzaba. Tampoco podía decir, algo me siguió, porque sonaba irreal incluso para mí. Le entregué las medicinas con manos temblorosas. Ella no insistió. Tal vez vio en mis ojos algo que prefirió no nombrar. Me senté en una silla, cerca de la mesa, sin quitar la vista de la puerta. El silencio de la casa era distinto al del sendero, pero no por eso más tranquilizador. Cada ruido pequeño, el crujir de la madera, un suspiro de mi hermano, el roce de una tela, me hacía estremecer. Esperé escuchar algo afuera. Un paso, un golpe, una respiración. No escuché nada. Eso fue lo peor. La ausencia de sonido no me trajo calma, me trajo certeza. Sabía que aquello no se había ido. No necesitaba acercarse más esa noche. Ya había logrado lo que quería. Había sido visto. Me levanté y fui hasta la ventana sin hacer ruido. Aparté apenas la cortina, lo suficiente para mirar hacia el sendero. La oscuridad lo cubría todo. Los árboles estaban quietos. El camino parecía vacío. Pero sentí la mirada, no sobre la ventana, sobre mí. Retrocedí de inmediato, con el corazón desbocado. Me alejé de la puerta, de las paredes, de cualquier lugar que diera hacia afuera. Me senté junto a la cama de mi hermano, fingiendo calma, mientras por dentro todo estaba desordenado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, la sonrisa torcida, los brazos largos cubiertos de pelo, la forma en que me había mirado, como si ya supiera cosas de mí que yo todavía no entendía. No fue una persecución desesperada, fue un aviso. Con el paso de las horas, entendí algo que me acompañó durante años. El verdadero terror no había sido correr por el sendero, ni escuchar los saltos, ni verlo aparecer entre los árboles. El verdadero terror fue comprender que no me había seguido por el camino por casualidad. Me había seguido porque quiso, porque me vio sola, porque supo que podía, y porque ahora sabía exactamente dónde vivía. Cuando amaneció, el monte volvió a parecer normal. El sendero estaba ahí, silencioso, inofensivo a los ojos de cualquiera. Mi madre preparaba cosas para mi hermano como si la noche anterior no hubiera dejado marcas invisibles en mí. Nunca le conté lo que vi. Nunca le hablé del hombre del sendero. Nunca mencioné la palabra zángano. Pero desde ese día, algo cambió, porque yo sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que aquel encuentro no había sido el final. Solo había sido el comienzo. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que aquella noche había sido una excepción. Un hecho aislado provocado por el cansancio, el miedo y la oscuridad. Me repetí que nada había pasado realmente, que había llegado a casa, que estaba a salvo, pero el cuerpo no olvidó. En los días que siguieron, algo en mí estaba siempre alerta. Ya no caminaba igual, ya no miraba el monte de la misma manera. Incluso de día, el sendero me parecía distinto, como si guardara una memoria que solo yo podía sentir. Cada vez que debía salir de la casa, miraba primero hacia los árboles. No buscaba una figura concreta, buscaba una ausencia.
un vacío raro, porque entendí que lo verdaderamente peligroso no era verlo, sino no verlo cuando sabía que podía estar ahí. No volví a ir sola al pueblo, nunca más. Si necesitábamos algo, esperaba. Si no había quien me acompañara, prefería quedarme sin ello. Mi madre notó el cambio, pero no lo preguntó. Tal vez porque en el fondo también lo sentía. En los pueblos pequeños hay silencios que se respetan. Con el paso de los años, escuché historias. Mujeres que decían haber sido seguidas. Sombras que no caminaban, sino que aparecían. Hombres que no parecían del todo hombres. Ahí escuché por primera vez, con claridad, la palabra zángano. Un brujo. Un hombre que había aprendido a moverse de formas que no correspondían a este mundo. Alguien que no atacaba por fuerza, sino por desgaste, por insistencia, por elección. Cuando entendí eso, algo dentro de mí se rompió en silencio, porque supe que aquella noche no había sido al azar, que no me encontró por error, que no fui una sombra más cruzando el sendero. Me vio salir sola, me midió, me siguió y decidió hasta dónde llegar. A veces todavía sueño con ese camino. En el sueño no corro, camino lento, y sé que detrás de mí hay algo que se mueve, que respira, que espera. Despierto antes de volver a verlo. Nunca regresé a ese sendero de noche, nunca lo volví a cruzar sola. Y aunque los años pasaron, hay algo que no volvió conmigo después de esa caminata. No fue la valentía, no fue la inocencia, fue la certeza de que el mundo es un lugar seguro. Porque una noche, con apenas 14 años, aprendí que basta con estar sola en el lugar equivocado para que alguien decida seguirte. Y que algunos encuentros, aunque no se repitan, te acompañan para siempre.